Nuestro primer conferencista es Santiago Flores y su disertación tratará el tema tecnología para e-marketing. Con ustedes, Santiago Flores. Bueno, tengan todos un muy buenos días. Como ya les dijeron, mi nombre es Santiago Flores. Actualmente soy el director tecnológico del área de Internet en código y marketing. La idea de incorporar esta conferencia a este seminario es para darnos un gran brochazo de lo que son muchos de los términos que se utilizan en Internet y que por nuestra profesión hay veces es un poco difícil de entenderlos. La idea es que el día de hoy los tengamos de una manera más concisa, más práctica y que de alguna forma los podamos entender mucho mejor. Inicialmente quisiera como remontarme un poquito a las bases de lo que es la parte de las redes. Y para poder entender qué son las redes, hay que entender un concepto básico que es la parte de redes LAN. Las redes LAN, como su nombre lo dice en inglés, Local Area Network, son redes de alcance local. Es decir, cuando yo tengo estas redes que están ubicadas en mi casa o que tengo ubicadas en mi oficina, donde esas redes están casi que en un mismo edificio. Esa sería básicamente como esta definición de redes LAN. Las redes LAN se generan por un propósito muy importante, y es ¿cuál? Poder compartir recursos. ¿Qué tipos de recursos podemos compartir dentro de una red? Podemos compartir recursos como información, cuando tenemos, por ejemplo, servidores de archivo, como estoy seguro que los tienen en sus oficinas. Poder compartir recursos como, por ejemplo, conexiones a Internet, que eso al igual lo tenemos en nuestras casas. Poder compartir recursos como impresoras para poder generar impresiones y no tener que tener una impresora en cada uno de esos equipos. En fin, y un sinnúmero de recursos adicionales que más adelante los vamos a ver en cada uno de los servicios que podemos encontrar de la red o en algunos de esos servicios. Una parte muy importante de esas redes es que ya hablamos que tenemos una red LAN cuando tenemos dos equipos conectados entre sí. Los medios de conexión no importan. Digamos que los medios más comunes que podemos tener son a través de cableado estructurado, cuando le conectamos un cablecito de red al computador a través de su tarjeta de red, y hoy en día que tenemos medios inalámbricos como es Wi-Fi, que se ha popularizado bastante. Luego de tener estas redes LAN, en realidad nuestras empresas empiezan a ser mucho más que un solo edificio. Empiezan a ser mucho más grande que ese solo edificio. Entonces empezamos a tener la parte de sedes. Esas sedes, ya cuando tenemos esas necesidades, en cada una de estas sedes empezamos a tener redes LAN independiente. Pero ¿qué ocurre? Esas redes LAN tenemos que empezarlas a unir, sobre todo por un principio fundamental que es la parte de la información. Tener información actualizada, tener información en línea, son cosas muy importantes. Allí es donde se empiezan a generar lo que son las redes LAN, las redes WAN. Se dice que son redes WAN por sus siglas de Wide Area Network. Son redes de área amplia. ¿Qué es lo que hacemos en esas redes LAN? Es cuando cogemos una red que tenemos en una ciudad, o no necesariamente en una ciudad, puede ser en un barrio o inclusive en la parte de la misma localidad, pero necesitamos conectarlas por algún medio ya más, digamos que les dé más cobertura. Entonces cogemos
una red y la conectamos a la siguiente red. No necesariamente para yo decir que tengo estas redes WAN es porque estoy conectando redes entre sí. Yo también puedo comunicar computadores de manera aislada. Hoy en día, a través de Internet, a través de canales de Internet como son VPNs o redes virtuales que van encriptadas, podemos tener también esa red WAN, donde yo estoy teniendo un servicio para que un computador se pueda conectar de manera independiente a esa red interna y que haga parte de manera lógica como si ese computador se encontrara dentro de la misma sede. Esa es una parte fundamental. Cuando hablamos de la parte de redes, hablamos que ya la posición geográfica deja de interferir. Cuando yo tengo redes, no necesariamente los computadores tienen que estar en la misma localidad o en la misma ciudad o en el mismo país. La idea es que cuando yo tengo redes, desaparecen esas fronteras que son geográficas y ya se convierten más en unas fronteras lógicas, que son unas fronteras de conexión entre sí. Así pues, cuando empezamos a ver cómo las redes WAN se empiezan a interconectar entre sí, vamos a hacer un símil a lo que es el mundo de Internet. Internet es conocido como esa gran nube y de hecho cuando todos vemos cualquier gráfica ilustrando la conexión de Internet, siempre lo vemos como una gran nube. ¿Por qué se ve como una gran nube? ¿O por qué esa es como la imagen que se seleccionó para poder ilustrar lo que es el mundo de Internet? Miremos cómo las redes WAN, cuando yo tengo una oficina que se empieza a comunicar entre sí, tengo la oficina número 1, la oficina número 2, cuando hablamos de oficinas son sedes independientes. Yo empiezo a interconectarlas todas entre sí a través de esta red. ¿Qué pasa? Cada computador que está en esta oficina se puede comunicar con un computador de esta otra oficina, sin tener que pasar o por esta oficina o por estas otras oficinas. De manera lógica, todos se interconectan entre sí. Entonces, empiécense a imaginar cómo Internet empieza a conectar diferentes redes. Esas redes cada vez se van haciendo más redes interconectadas entre sí para yo poder obtener esa gran información y que en cualquier momento yo pueda acceder desde un computador que está en una red WAN que está acá hasta un computador que está en esta otra red WAN. Y así empieza a crecer una cantidad de telarañas de conexiones, lo que nos empieza ya a ilustrar al final en una gran nube. Esa gran nube que es Internet. Para que entendamos un poquito, aquí ya entendemos cómo es que funcionan estas redes, como a grosso modo, qué tipo de redes tenemos y por qué Internet se comporta como esa gran nube. Yo aquí ahorita les dije que Internet, háganse de cuenta como si se estuvieran empezando a interconectar diferentes redes. Vamos a ver un poquito de la historia de Internet para poder entender un poquito más esta parte. Internet nace en los años 1969, donde el Departamento de Defensa de Estados Unidos empezó a concebir una red para poder conectar todas sus diferentes bases. ¿Para qué los querían conectar? Pues básicamente para poder tener interacción con ellos, para poder tener comunicación directa y que en el momento de una decisión, esas decisiones no se vieran truncadas por problemas de comunicación. En esta época, el Departamento de Defensa genera esas redes y empieza en la parte investigativa de lo que era esta parte de redes. En ese entonces todavía no se concibía tener computadores comunicados. De hecho, en ese entonces, pues los PC todavía no estaban. Entonces allí era muy importante para ellos tener esas conexiones como tal. Luego,
en el año de 1971. En el año de 1971 se crea el primer concepto de correo electrónico. Esto no se crea como tal como el correo electrónico que conocemos todos hoy en día. Es tan solo un concepto que inclusive la arroba, que es lo que conocemos ahorita como el diferenciador de ese dominio, lo que hacía era diferenciar el nombre de la terminal. Miren que en ese entonces no se hablaban de computadores. Yo creo que de pronto aquí algunos nos tocó cuando trabajábamos o en la universidad o en las empresas, cuando lo que teníamos eran unas terminales brutas donde era una pantalla y un teclado. Muchas se hacía era más con sistemas operativos como Unix, y con esas terminales era lo que se trataba de emular ese correo electrónico. Esas terminales estaban marcadas con un nombre y eso era lo que hacía la arroba. La arroba diferenciaba era el nombre de la máquina. Aquí todavía no teníamos una estructura de correo electrónico, pero fue uno de los grandes inicios. Ya para 1974 nace la gran base de Internet. Internet está basado en este protocolo, en el TCP/IP, que estoy seguro que todos han escuchado algo de TCP/IP. TCP/IP, por sus siglas, Transfer Control Protocol, Internet Protocol, fueron unos protocolos que se crearon para poder controlar la transferencia de datos a través de Internet. Aquí es donde prácticamente se divide en dos la historia y se dice que todo Internet está basada sobre este protocolo. Ahorita más adelante vamos a conocer un poquito de lo que son en realidad este protocolo, que en realidad no es solo un protocolo, sino que son dos protocolos unidos, que es el protocolo TCP y el protocolo IP. En realidad son dos protocolos independientes que ahorita los vamos a entender un poquito más. Para cerca de 1981 nace un primer concepto, que es el concepto de los hipervínculos. Los hipervínculos, como lo conocemos actualmente, era en ese entonces algo bastante incipiente. De hecho, poder transmitir imágenes a través de estas redes era una cosa imposible, o si se transmitían imágenes eran de bajísima calidad. Ahorita vamos a entender un poquito cuando hablamos de ancho de banda por qué este tipo de situaciones. En ese entonces, cuando teníamos los hipervínculos, lo que se hacía era prácticamente haciendo un símil a los índices, donde yo tengo la parte de un índice, donde tengo allí un texto, y al momento de yo ingresar a través de ese texto, voy y amplío una cantidad de información que es lo que me empieza a dar esa cantidad de cosas que podemos encontrar en Internet. Esta fue una primer base, todo esto es más a nivel investigativo. Ya por este entonces empiezan a incorporarse universidades a la parte investigativa del mundo de las conexiones de redes. Y allí empiezan de una manera, digamos, bastante sigilosa, este Departamento de Defensa a incorporar universidades que, como sabemos, pues es el nicho de la investigación, y de allí es donde han empezado a salir todos los productos que hoy en día ya tenemos a nivel comercial. Para cerca de 1988 ya se empieza a concebir la parte del chat. En ese entonces se generaron unos servidores que eran llamados servidores IRC. Esos eran unos servidores donde las personas se conectaban a ellos y podían empezar a chatear de una forma, digamos, bastante básica. Inicialmente, vuelvo y le reitero, era solamente a nivel de texto. Después, mucho después fue que empezamos ya a encontrar la parte de los emoicons y de poder transferir archivos. Esto se vio muchísimo después, pero esta fue una base fundamental para generar
esa parte de comunicación. En ese entonces había una parte muy importante que tal vez a algunos nos alcanzó a tocar cuando desde las universidades, en esas terminales brutas, nos conectábamos a través de un programa que se llamaba Talk. Con ese Talk se comunicaba uno de una manera bastante incipiente, pero podía hacer esas diferentes conexiones. Ya para 1990 se empieza a consolidar lo que es el World Wide Web, lo que son esas páginas de Internet. Ya para este entonces, ya el Departamento de Defensa ya había visto la gran importancia que tenía estos sistemas, ya tenían muchísimas universidades conectadas al sistema, y cerca de estos años es donde ya toman la decisión de separar ya sus mundos y dejar lo que era la parte de redes del Departamento de Defensa y dejar de lado este otro gran mundo, que es el mundo de Internet. Allí ya es donde se empiezan a integrar esas cantidades de redes, como les decía anteriormente, todas esas diferentes redes que se habían organizado de manera local y empiezan a coaccionar todas y poder empezar a compartir información en todos estos mundos. Allí es donde empieza toda la información a ser, digamos, pública, y podemos empezar a llegar a diferentes sitios para obtener todos estos nichos de información. Ya cerca de 1996, ya no es que Internet haya llegado a Colombia o a Medellín, no, Internet ya había llegado mucho antes de eso, solo que había estado en lo que eran las universidades como centros de investigación, y eran las universidades las que tenían esta posibilidad de poderse conectar a este mundo. Pero ya en 1996 empiezan a generarse las diferentes empresas que permitían establecer conexiones desde la casa. Aquí, de pronto, para los primeros que tuvimos Internet desde nuestras casas o algunos que tuvimos posibilidad de estar en este tipo de empresas, cuando hacíamos la conexión en estos años, inclusive era el Windows 3.1. Apenas estaba como empezándose a montar lo que era el Windows 3.1, y para poderse conectar a Internet no venía todo de manera tan sencilla como empezó, por ejemplo, a llegar a partir de Windows 95. Entonces, para poderlo conectar había que bajar un navegador de Internet, porque ni siquiera lo traía el propio Windows, que era el Netscape. Y adicionalmente a eso, había que tener una cantidad de programas adicionales y configuraciones adicionales que era bastante dispendioso realizar las conexiones. En este entonces, hablábamos de velocidades de Internet desde 2400 bits por segundo hasta máximo 14.400 bits por segundo. Ahorita vamos a entender un poquito qué significan esos números y por qué en realidad apenas hasta hoy o apenas hasta hace muy poco pudimos empezar a explotar la parte de Internet, y por qué cuando hacemos desarrollos en Internet, cuando hacemos páginas web, no solamente páginas sofisticadas o desarrolladas de manera dinámica, sino páginas donde va a tener, por ejemplo, una simple galería de fotos, hay que tener mucho cuidado de cómo se desarrolla esas páginas, porque el desarrollarla de una manera inadecuada o con unos pesos o con unas características que no tengamos en cuenta van a ocasionar que esas páginas no se puedan ver de una buena forma. Bueno, ahorita les decía de lo que era el TCP/IP. Vamos a entender muy bien cómo funciona esto. El objetivo de entender acá no es llegar hasta el punto técnico, que nos volvamos expertos en redes, pero sí por lo menos que podamos entender un poquito estos diferentes conceptos.
Estoy seguro que todos han visto esta pantalla en el computador, sea porque algún helpdesk les haya dicho ingresen a esta pantalla e ingresen estos datos, o verifiquemos que esté activado esta opción, o porque alguno de los directores de sistemas o alguien de la parte de soporte técnico dentro de sus empresas les haya dicho, métete a esta pantalla porque necesito saber cuál es la dirección IP del equipo de ustedes. Vamos a entender inicialmente qué es lo que significa el protocolo IP. El protocolo IP, como tal, está establecido para que se generen conexiones a 3 bandas. ¿Cómo funcionan esas conexiones a 3 bandas? Eso pues es bastante simple. Cuando un computador quiere hablar con un segundo computador, él lo que hace es decirle, señor computador, yo soy el computador 1 y me voy a comunicar con el computador 2. Entonces le digo al computador 2, yo soy el computador 1 y me quiero conectar con usted. El computador 2 le responde al computador 1, ok, mensaje recibido, ya podemos empezar a hablar. Y el computador 1 le envía un tercer mensaje confirmando ese último, diciéndole, ok, perfecto, entonces ahora ya vamos a empezar a hablar. Esas 3 bandas o esas conexiones iniciales es lo que se realiza a nivel del protocolo IP. El protocolo IP es un protocolo que está encargado de hacer esa parte como de la conexión entre esos 2 mundos. El protocolo IP está compuesto de 2 partecitas muy fundamentales. Una primer parte es la dirección IP y la segunda parte es la máscara. ¿Qué quieren decir esas dos partes o esas 2 palabras? La dirección IP es un número único que se le establece al computador para que ese computador se pueda comunicar de manera única con el resto de computadores que coexistan en la red. Eso es la parte de la dirección IP. Y la máscara es un número que le ayuda al computador para poder saber cuáles son los computadores que están conectados a su alcance. Ahorita vamos a ver un poquito de lo que es la parte de enrutamiento y allí vamos a entender un poquito más esa partecita. Entonces, por el momento es muy importante entender que esa dirección IP es, 1, un nombre único que tiene cada computador y que esa máscara no es otra cosa más que un número que le ayuda al computador para saber quiénes son los que se comunican entre sí. En la parte de IP, ellos han visto de pronto esta parte de las noticias donde se habla que las direcciones IP a nivel mundial se están acabando y que en estos momentos es necesario que empecemos a migrar a el protocolo IPv6, pero que ha sido algo bastante complejo porque para yo poder migrar a otro protocolo de comunicación me toca empezar a realizar actualizaciones de cada uno de los equipos que yo tengo conectado a mi red. Si yo no hago esa actualización, pues lo que va a ocurrir, que voy a tener equipos que van a estar trabajando en un lenguaje y otros equipos van a estar trabajando en otro lenguaje. ¿Por qué empleo acá la palabra equipos y no la palabra computadores? Porque cuando hablamos de redes, empiezan a interconectarse un sinnúmero de equipos que son computadores como tal y también otros como son enrutadores, los cuales entenderemos un poquito más ahorita. IPv4, para que entendamos un poquito la magnitud de cómo fue concebida inicialmente la parte de Internet. IPv4 se habla que son direcciones IP que son de 32 bits. Cuando hablamos que son direcciones IP de 32 bits, quiere decir que yo puedo tener
cerca de 2 a la 32 posibilidades o 2 a la 32 opciones de equipos de conexión a Internet. ¿Qué número es ese? De pronto para los que no seamos ingenieros y de pronto sea un poco difícil. Eso equivale a tener cerca de 4.967.296 posibilidades de poder interconectar computadores. Recuerden que ahorita yo les decía que ese era un número único. ¿Qué pasa cuando es ese número único? Que cada computador que vaya a interactuar en esa red tiene que tener un número de esos. Entonces miremos cómo para el entonces cuando se creó Internet, posiblemente este era un número bastante grande y bastante loable que pudiera cada computador tener una conexión a Internet o poder tener un nombre, pero en realidad empieza a quedarse corto. De aquí ya llega IPv6, que es la nueva versión, que allí ya vamos a tener, son direcciones IP de 128 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí la cantidad de direcciones empieza a ser, entre comillas, infinita. Miremos qué va a pasar de aquí a unos años cuando de pronto pueda pasar otras cosas. Pero en estos momentos se habla que estas conexiones son de una manera, entre comillas, vuelvo y le reitero, infinita. Dentro de esta parte de las direcciones IP, hay algo que se habla que son direcciones de Internet que son privadas y direcciones de Internet públicas. Y se ha hablado mucho que esas direcciones públicas han empezado a decaer y han empezado a agotarse, como les decía anteriormente. Hay unas direcciones que son privadas, que son las que yo utilizo dentro de mis redes, valga allí digamos, privadas dentro de mis compañías. Es decir, que son redes que yo no necesito interconectar con otras redes. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a dar unos rangos de direcciones IP para que dentro de las redes privadas, dentro de las redes que correspondían a las empresas, se les asignaran esos números o esas redes como tal. Y allí vamos de pronto a mencionar las redes que tenemos, que son privadas, que con toda seguridad han escuchado esos números dentro de sus empresas, que es, por ejemplo, una clase A privada, que es la clase 10. Miren que aquí hablamos de 4 numeritos. Cuando hablamos de una clase A, pudiéramos casi que estar hablando que es todas las redes que empiece por el primer número. Eso quiere decir que la clase A10 son para redes privadas. Entonces aquí tenemos el número 10 punto cualquier cosa, punto cualquier cosa, punto cualquier cosa. Esa cualquier cosa o esos números que siguen son números que van entre 0 y 255. Entonces miren acá la cantidad de posibilidades que tenemos de conectar computadores de manera local, ¿sí? O de manera privada, más que local, privada. Hay otro número que ese quizás no es tan utilizado, que es el 172.16. 172.16. Cualquier cosa, punto cualquier cosa. Esa es considerada como una clase B. Y hay otra, que es la clase C, que es la dirección IP 192.168, que esa otra red es, digamos, como más común y es más utilizada dentro de nuestras casas, porque son redes que son de una manera un poco más pequeñas. Vamos a entender de una manera gráfica qué es lo que significa el enrutamiento. Aquí quiero de todas maneras que caigan en cuenta de algo, y es que hasta el momento solamente hemos hablado de esa última parte de lo que es el protocolo TCP/IP. Solamente hemos hablado de esa parte IP.
IP, recuerden que es la conexión, y que es una conexión que se realiza a 3 bandas. Vamos a mirar cómo hacen para comunicarse en esos computadores. Recuerden que ahorita yo les decía que un computador solamente conocía cómo conectarse con sus computadores que estaban alrededor de él. ¿Qué ocurre? Resulta que para este computador comunicarse con este otro no necesita de nadie. ¿Por qué? Porque él sabe cuáles son esos computadores que están conectados entre sí. Empieza a generarse este concepto que es el enrutamiento y entra un nuevo ente que se llama enrutador, que es un nuevo equipo. ¿Qué es lo que hace ese enrutador? Ese enrutador es un equipo que lo que nos ayuda es a saber cómo llegar con otros equipos que no se encuentran conectados con mi misma red. Esa es una primera opción o es una primera labor del enrutador. ¿Qué hablamos? Que es un enrutamiento a nivel lógico, es decir, a nivel lógico, no a nivel de hardware, a nivel ya de parte física, de cables, sino a nivel lógico, a nivel de software. Él sabe cómo empezar a conectarse o a conocer otros diferentes computadores. Esa es una primera labor. La segunda labor que hace en enrutador es hacer la conexión con diferentes medios físicos. Miren que, por ejemplo, para ustedes conectarse desde su casa a internet necesitan de un enrutador y ese enrutador es el que se conecta al computador. ¿Qué está haciendo ese enrutador? Está haciendo las dos labores. Pero, por ejemplo, cuando ustedes se conectan o por ADSL o banda ancha, que llaman ahorita, o por cable módem o fibra óptica, que es lo que teníamos hasta hace un tiempo, o a nivel inalámbrico, como lo están haciendo hoy en día muchas empresas, no podemos conectar directamente esa señal al computador. Necesitamos conectarlas a través de ese enrutador que me hace las dos labores. Una labor lógica, que es poderme conectar y poder enrutar todas las conexiones a internet. Y de una manera física, que es poder cambiar ese medio físico que sea fibra óptica, es decir, ese cablecito coaxial que viene de la televisión, o ADSL, ese cablecito que es más pequeño, que es como el plug del teléfono, poderlo conectar y poder transmitir los datos y podérselos entregar al computador. Es hacer esas conversiones. Esas son las dos labores del enrutador. Vamos a mirar un poquito a nivel lógico cómo funciona el enrutamiento. El enrutamiento funciona de 3 maneras. O un enrutador puede conocer cómo se conecta a los demás computadores de 3 maneras diferentes. Hay una primera manera que es con direccionamiento estático. ¿Qué significa ese direccionamiento estático? Que este enrutador conoce de manera estática cómo se comunica con este enrutador y sabe que a través de este enrutador se comunica a este otro y a este otro y a este otro. Y de la misma forma, cada uno de estos enrutadores conoce eso de una manera estática, es decir, él se lo sabe como tal. Alguien le dijo a ese enrutador, usted sabe cómo llegar a través de tal parte porque se va por este canal. Háganse de cuenta que ustedes tienen diferentes brazos y a través de esos brazos es que ustedes pueden hacer la conexión. Esa es una primera forma. Una segunda forma que hacen los enrutadores es a través de protocolos dinámicos. ¿Cómo son esos protocolos dinámicos? Es que este enrutador le anuncia a todos sus otros enrutadores que tenga conexión que acá tienen conectado estos otros computadores, estas redes. Y este otro computador le entrega esa información a estos otros enrutadores. ¿Por qué es muy importante estos protocolos o por qué se generaron estas formas de enrutamiento? Porque son enrutamientos
que permiten optimizar vías. Miren que para yo llegar, por ejemplo, desde este computador a este otro computador, yo puedo hacerlo por varias vías. Una primera vía, llego de acá, llego a este enrutador, puedo llegar acá, devolverme y volver a llegar acá. Aquí de pronto habría una necesidad diferente de conexión y es, por ejemplo, conectar estos dos enrutadores para poder tener esa opción. Entonces, cuando yo tengo ese enrutamiento dinámico, supongamos que este enrutador se conecta con este otro, con un canal diferente. Entonces, para poder llegar a este enrutador, de acá a acá podría llegar o de manera directa de este enrutador a este enrutador o de este enrutador llegar a este y luego a este otro enrutador. ¿Qué pasa? Esos protocolos dinámicos empiezan a actualizarse permanentemente y este enrutador, cada vez que va a hacer una conexión a este, siempre lo hace por la vía más óptima. La vía más óptima no quiere decir el punto de enlace directo. ¿Por qué no quiere decir eso? Porque empiezan a jugar la parte de anchos de banda o formas de conexión. Puede ser que yo tenga una conexión de este a este, pero lo tenga más como un backup, como una conexión que no tiene mucho ancho de banda, es decir, no tiene mucha capacidad de transmisión, y lo que tengo es un enlace directo con estos. Pero ¿qué pasa? Ese enrutamiento dinámico en un momento dado se entera que este canal se cayó o que este otro canal se cayó o que este enrutador se cayó y entonces inmediatamente enlaza estos dos canales. Esa es la segunda forma de poder interconectarse como tal. Y hay una tercera forma adicional, que es la que utilizamos normalmente para podernos conectar al mundo de Internet, que es por Default Gateway o por rutas por defecto. Eso quiere decir que estos computadores no tienen idea de cómo llegar a estos computadores, pero sí saben quién sabe cómo llegar a esos computadores. Entonces, ese Default Gateway es cuando yo tengo este computador y se quiere conectar con cualquiera de estos y él dice, vea, yo me quiero conectar con el computador que está ubicado en la red número 4, el computador número 3. Entonces este computador lo que dice es, yo estoy ¿en qué red? En la red número 1. Me quiero conectar con la red número 4. Ya ese computador ya no lo conozco dónde está. Entonces inmediatamente le pregunta a este señor que hay acá, a este enrutador y le dice, vea, usted es el que sabe todas las rutas de esta empresa porque me dijeron que usted era la ruta por defecto. Entonces yo necesito conectarme con el computador número 4, que está en la red, perdón, con el computador número 2, que está en la red número 4. Entonces este enrutador le dice, sí señor, para poderse comunicar por acá, entonces yo lo voy a comunicar con este otro enrutador, con este otro enrutador, y este otro enrutador ya sabe cómo comunicarse con este otro computador. ¿Está claro hasta allí? Quiero hacerlo un poquito más gráfico, para que nos quede muy entendida esta parte. Cuando hablamos de redes, hablamos de esta sala, donde para yo poderme comunicar con cualquiera de ustedes, lo puedo hacer de esta manera directa. Pero si yo quisiera comunicarme con alguien de la recepción, en este instante no lo podría hacer. Porque por más que yo grite o por más que trate de hacer señas, de ese lado no me van a ver a mí. Entonces allí es donde necesitamos una persona que va a estar ubicada en la puerta y esa persona es la que se va a encargar de transmitir mis mensajes, transmitir mis comunicados a las personas que están fuera de este recinto. Esta es la labor que realiza un enrutador y por eso son fundamentales. Quiero que entendamos algo que es la parte del ancho de banda.
¿Qué es el ancho de banda? El ancho de banda es esa capacidad que yo tengo de comunicación o de transmitir datos como tal. Para entender ancho de banda hay una manera muy simple de entenderlo. El ancho de banda es haciendo el símil en la parte hidráulica con el ancho de este tubo. ¿Qué pasa si yo tengo este tubo y es muy estrecho, es muy pequeño ese tubo? Si yo le empiezo a conectar muchas casas para que consuman agua de este tubo, ¿qué va a pasar con la presión de agua de esas casas? Inmediatamente va a empezar a caer. Y si todas las casas inmediatamente abren las llaves simultáneamente, pues va a llegar el punto que ni siquiera va a haber agua, porque a unas casas les va a llegar, a otras no, y empieza a hacer ese servicio intermitente. Ya, cuando yo amplío ese tubo, cuando yo hago que ese tubo sea más grande, ya estoy hablando que ese ancho de banda o esa capacidad que tengo para enviar información, o en este caso para enviar líquido, empieza a ser mucho mejor. Y ya no importa si se me conectan estas tres casas, va a tener la suficiente presión para poder hacer cualquier uso de ella. Lo mismo ocurre con los datos en las oficinas. Aquí hay otro elemento muy importante que es el elemento del reuso. Normalmente cuando nos van a vender canales de internet, nos dicen, vea, yo le vendo un canal de internet de 512 con un reuso de 2:1 o de 4:1 o de 6:1. Esos reusos quieren decir la cantidad de personas que se me van a conectar al canal de internet. Imagínense en esta parte, para que miremos y vamos haciendo las analogías y vamos entendiendo mejor. Este tubo, que es el principal de, por ejemplo, una cuadra, es el tubo de internet que me entregan a mí, para yo poder conectar esa cuadra o esa oficina a internet. El tubo ya madre, que es el que yo tengo acá, que es a donde se conecta este tubo, es el que me provee el proveedor de servicios de internet, el llamado ISP, es el que me provee para yo poderme comunicar hacia internet. Es el siguiente tubo. Entonces, ¿qué ocurre? Ese nivel de reuso es cuántos computadores voy a conectar yo a esa conexión de internet. ¿Cuántos computadores voy a conectar a ese tubo madre? Y para que lo empecemos a generalizar un poco, ese tubo madre que yo tengo acá, que es a donde yo conecto este otro tubo, también tiene un nivel de reuso, porque es que yo estoy conectando diferentes manzanas. Entonces esos niveles de reuso son importantes tenerlos muy en cuenta de acuerdo al nivel en el cual yo me encuentro. Se habla que los niveles de reuso empiezan a ser ya muy altos, es decir, que yo necesito ampliar este tubito cuando empiezo a tener consumo de más del 80% de mi canal. Eso quiere decir que si yo tengo un computador y ese computador me está consumiendo cerca, en promedio, el 50, 60, 70% de mi canal, estoy bien. Si le conecto dos y continúa de la misma forma, sigo bien. Pero ya cuando tengo varios computadores y ese consumo de canal empieza a ser muy alto, ya allí es donde hablamos que hay que empezar a ampliar ese ancho de banda. Vamos a mirar un poquito para que hagamos una referencia de lo que son anchos de banda y el porqué de la importancia en el momento que yo desarrollo una estrategia de internet y por qué cuando mis diseñadores desarrollan una página web o mis programadores realizan cambios en esas plantillas o en esas páginas, es muy importante que tengan en cuenta los factores de peso de la página o de las imágenes. Cuando hablamos de internet en sus inicios, yo les decía que teníamos velocidades
desde 2400 bits por segundo. Cuando hablamos de 2400 bits, ya estamos hablando aquí que hay una diferencia entre un bit y un byte. Cuando hablamos de un bit a nivel computacional, estamos hablando que es un 1 o un 0. Eso es un bit, un 1 o un 0. Y cuando hablamos de los bytes, estamos hablando que ya son 8 bits conectados entre sí. Es una cadena de 8 bits. Entonces, cuando nos decían, vea, ustedes tienen velocidades de 2400 o 14400 que hablábamos en ese entonces, en el año 96, y hablábamos allí de supervelocidades. Después llegamos a otra supervelocidad que era 28800 bits por segundo. Entonces, para que hablemos, por ejemplo, de 14400. 14400 bits por segundo equivalen a 1.8 kilobytes por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Un documento de Word, una carta de Word, puede pesar alrededor de, no sé, 4 o 5K, si no tiene imágenes, y es solo texto de una sola hoja o de 2 hojitas, una hoja muy simple. Para poder yo transmitir ese documento de Word, en ese entonces, se me podría estar demorando hasta 4 segundos para poder transmitir ese documento de un lado a otro. Cuando hoy en día hablamos de velocidades de 256K, aquí también para que de pronto entendamos un poquito, miren que aquí ya estoy hablando de 256K y no 256.000. Esa K corresponden a las unidades de medida y por eso es que hablamos de 256K, porque son 256.000. Ya nos estamos empezando a montar, no en la era de los K, sino de las megas. Entonces, la mega son ya millones. E inclusive, ya hoy en día no hablamos de megas, sino que hablamos de teras y de otras unidades mayor, que en teras ya estamos hablando de miles de millones. Por el momento, para que lo entendamos mejor, vamos a quedarnos en estos K. Cuando hablamos de canales de 256K, estamos hablando que yo puedo tener velocidades hasta de 6.2 kilobytes por segundo. Cuando hablamos de velocidades de 1 mega, que hace cuánto empezamos a ver velocidades de 1 mega de canales de internet, por ejemplo, para nuestras casas. Hasta hace muy poco, hasta cerca de mediados del año pasado, la Comisión Nacional de Comunicaciones obligó que cuando yo hablaba de banda ancha, tenía que hablar de velocidades de mínimo 512K. En ese entonces hablábamos de esas velocidades de 256. Entonces, cuando hablamos de velocidades, por ejemplo, de 1024K, estamos hablando que tengo posibilidades de transferir hasta 1024 dividido 8 posibilidades. Eso me da cerca de 128 kilobytes por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un archivo, por ejemplo, de 200K, ¿cuánto tiempo se me puede demorar en bajarme esa imagen a mi archivo, a mi computador, perdón, teniendo una velocidad de 1024 o de 1 mega? Estamos hablando cerca de 2 segundos. Y allí es donde tenemos que empezarnos a apropiar muy bien de lo que son esos pesos de imágenes, de lo que son esa cantidad de información que en un momento dado vamos a transmitirle a las personas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo aquí en Colombia tiene posibilidades de ese tipo de conexiones. Casi que hablamos de esas conexiones a nivel de ciudad, pero cuando hablamos a nivel de pueblos o a niveles remotos, estamos hablando de velocidades muy bajas. Por eso es importante que en el momento en que hagamos diseños y desarrollos de nuestras páginas web, tengamos muy en cuenta lo que son estos anchos de banda. Alex. Entendamos un poquito lo que es la parte de servidores. Recuerdan que ahorita yo les decía que nos faltaba una partecita del protocolo TCP/IP por entender.
que era el protocolo TCP. Resulta que, ¿qué es un servidor? Empecemos por allí. Un servidor no es otra cosa que un computador que me da o que me brinda servicios a uno o muchos elementos desde mi red. Por eso es que hablamos hoy en día de servidores de impresión, y un servidor de impresión no tiene que ser un computador, sino que ya inclusive hay cajitas que son pequeñas que dicen que son servidores de impresión, que son servidores de archivos. Esos servidores lo que son es máquinas o computadores que brindan servicios a otros computadores que se conectan entre él. Esos servicios normalmente van acompañados de ese protocolo TCP. Hay otro protocolo adicional que es el protocolo UDP, pero vamos a enfocarnos primero en esto para no enredarnos mucho. Ese protocolo TCP está identificado por un numerito, que ese numerito es el puerto de conexión. Entonces, hagamos el símil del mundo real. Esa dirección IP que hablábamos ahorita es la dirección física de este edificio. Y ese protocolo TCP es el número de oficina que va a atender dentro de ese edificio. Por eso es que dentro de un mismo servidor pueden haber muchos servicios. Aquí tenemos tres de los servicios que son muy utilizados en Internet. Tenemos el servicio web, que va a través del puerto, que es el puerto 80. El protocolo POP, que es un protocolo para yo poder recibir correo electrónico. Sé que ese de pronto lo han escuchado, cuando les dicen, configuren sus cuentas de correo a través de POP3, en realidad es el protocolo POP. Y hay otro también adicional para recuperar su correo electrónico, que es el protocolo IMAP, que es otra forma de recuperar el correo electrónico, teniendo en cuenta que entre estos dos, que el correo electrónico en IMAP queda el correo guardado en el servidor, y en el protocolo POP3 queda guardado el correo electrónico en mi computador. Eso es pues como las diferencias entre estos dos. Entonces, ¿qué es lo que hace ese servidor? Lo único que hace ese servidor es brindar los servicios al resto de personas. Eso es básicamente lo que significa ese servidor. Ahora, ¿por qué los servidores son de mayor capacidad que un computador? ¿Y por qué se dice que un servidor pues debe estar por allá en un lugar lejano, que nadie lo toque y que tenga muy buena capacidad? Porque ¿qué ocurriría si este servidor se cae? Inmediatamente caerían todos los servicios. Por eso es que es importante tenerlo de manera independiente. La capacidad, ¿de acuerdo a qué va? Uno, de acuerdo a la cantidad de servicios que yo tenga dentro de ese servidor. Dos, de acuerdo a la cantidad de personas que se vayan a conectar a ese servidor. Y tres, por el grado de confiabilidad que me va a dar ese servidor a mí. Por eso es que hoy en día cuando decimos, vamos a poner un servidor, vamos a poner una máquina que tenga una arquitectura de servidor, que me dé ese grado de confiabilidad, que en el momento dado en que se vaya a presentar alguna falla, esa máquina pueda responderme de una buena forma. Vamos a mirar brevemente 4 conceptos de seguridad informática que son muy utilizados, que hoy en día se están hablando mucho de ellos y que son muy importantes. Hay un primer concepto que se llama el firewall. ¿Qué es un firewall? Un firewall no es otra cosa más que tener un celador dentro de la empresa. ¿Y de qué se encarga ese firewall únicamente? Se encarga simplemente de preguntarle ¿de dónde va? Perdón, ¿para dónde viene? ¿Y de dónde viene? Él le responde ¿para dónde viene? En este caso tenemos que el celador le pregunta ¿para dónde va? Él le responde voy para el servicio de correo electrónico, perdón, para el servidor web.
El celador tiene la autorización de decir, todo el que venga para un servidor web o para el servicio web, permítale pasar. Y también tiene la instrucción que si le dice que va para el servicio de correo electrónico, no lo deje pasar. Eso es lo que se encarga de hacer ese celador. Digamos que es la parte más incipiente de seguridad informática. ¿Para qué me sirve este tipo de equipos o este tipo de software? Porque puede ser o lógicos, que son programas que instalo, o pueden ser físicos cuando son equipos independientes. Me sirven, por ejemplo, cuando yo tengo mi computador Windows. En realidad, para que un computador Windows funcione en red, tiene una cantidad de puertos y de servicios activados. Entonces, lo que ocurre es que ese firewall me garantiza solamente a qué partes va a poder ingresar un usuario externo y a qué partes no va a poder ingresar. Esa es la función básica de ese firewall. Por eso es que un firewall como tal no basta. Y ahí empezamos a hablar de otros sistemas que se llama el IDS. ¿Qué es un IDS? IDS, por sus siglas en inglés, Intrusion Detection System, son sistemas para detectar intrusiones o intentos de intrusiones. ¿Qué es lo que hacen normalmente las personas que quieren ingresar de una manera abrupta a una red? De las primeras cosas, por ejemplo, que empieza a hacer es a mirar qué servicios tienen activos en esa red. Hacer un escaneo de puertos, que también es una palabrita que se nos ha vuelto bastante común. Entonces, ese firewall lo primero que hace es decir, cada vez que lo empiecen a escanear, él solamente le va a decir, yo solamente tengo activo el servicio web y el servicio de correo, porque es a los únicos que los deja entrar, ¿sí? Pero él hasta ahí no se está dando cuenta que es un escaneo de puertos. Quien se entera de esa situación es este señor, el IDS. Y para poderlo representar de una manera de pronto más fácil, ese IDS es como un celador al cual ya no le damos la instrucción de no solo preguntarle de dónde viene y para dónde va, sino que adicionalmente ese celador verifica que esa persona no tenga elementos que puedan hacer daño a la red, o que aún esa persona está viniendo todos los días de una forma diferente a preguntar, oiga, ¿y aquí venden carros? No, ok. Oiga, ¿y aquí venden tal cosa? Oye, ¿y cuánta plata manejan ustedes aquí al interior? Ya ese celador es un poquito más inteligente y se encarga de mirar, ve, este señor ya ha venido 3 veces a preguntar por una cosa que no tiene por qué hacerlo. Entonces, ese es un posible intento de hacer un daño. Entonces, inmediatamente los bloquea. Entonces, esos IDS lo que se encarga es, de una manera más inteligente, tener una seguridad al interior de la red o al interior del computador. No solamente son redes, son también computadores. Recuerden también que cuando instalamos componentes que utilizan internet en nuestros computadores, un Skype, algún otro elemento, el computador de Windows nos dice, ¿quiere agregar esta excepción al firewall o no quiere agregarlo? Ya hoy en día para los computadores personales es muy importante esos firewalls para no tener ese tipo de problemas. Este otro elemento de seguridad es un elemento de seguridad ya más desde las páginas web, que son los antirobots o los CACHAP. Estas son, estoy seguro que todos los hemos visto, cuando siempre que vamos a llenar un formulario nos dice diligencia o escriba en el campo los caracteres que ven en la imagen. Muchas veces decimos, pero hombre, si son imágenes que yo estoy viendo, ¿por qué esas imágenes tienen que ser tan raras? Y muchas veces o frecuentemente cuando ingresamos la imagen que creemos ver, en realidad nos equivocamos porque el 0 era una O, o porque la I era una L,
o porque había una raya en la mitad y estaba distorsionada la imagen y no se veía bien. Estos catch-up o estos antirobots, pues inicialmente se hicieron para que una persona, para que un formulario fuera diligenciado solo por la persona que veía esa información. Pero ¿qué empieza a ocurrir? Que ya hoy en día hay reconocedores de imágenes que lo convierten a texto. Ustedes ven que uno en el escáner puede escanear un documento y ya no se incorpora como imagen, sino que se incorpora ya como texto. Entonces, estas mismas tecnologías se empiezan a utilizar para descifrar estos catch-up y que las personas puedan ingresar a estas páginas franqueando este tipo de seguridades. Entonces, esta es una parte muy importante cuando vamos a hacer formularios donde debemos garantizar que esa sola persona vayan a hacer esa conexión. Y hay otro elemento muy importante que es el SSL. ¿Qué es el SSL? El SSL es un protocolo que se creó con dos fines. Un primer fin que era encriptar la información y un segundo fin era identificar de manera legítima quién es que ese otro servidor al que me estoy conectando, sí es ese servidor. Aquí les acabo de mencionar dos elementos. Lo que es elemento de encripción de información y lo que es la parte de identificar ese servidor. ¿Qué es la encripción de información? La encripción de información no es otra cosa que utilizar algún algoritmo. Algoritmo es lo mismo que algún proceso a la información que yo quiero transmitir para poder cambiar esa información en el emisor. Y en el receptor se habla de la desencriptación, que es coger eso que me vino encriptado o con ese proceso ya transformado, poderlo detransformar y ya obtener el mensaje original. De pronto algunos, cuando éramos más niños, utilizábamos unos lenguajes que para que los otros compañeros no se dieran cuenta de lo que se estaban hablando o para que los profesores no se dieran cuenta, que era hablar, por ejemplo, con la P. Y de pronto hoy en día algunos niños han retomado ese tipo de cosas que hoy en día para uno es muy difícil de decirlo. Entonces, por ejemplo, que lo hacen con la P, entonces dicen quepe coposapa taparraparapa. Qué cosa tan rara. Y solamente cuando uno ya entiende, claro, es que están metiéndole esa P después de cada sílaba, entonces yo puedo empezar a desencriptar y a entender ese mensaje. Eso es lo que se hace con la parte de la encriptación y desencripción. Para eso se han creado diferentes algoritmos, diferentes modalidades que cada vez empiezan a ser más seguras. Anteriormente hablábamos de claves de 64 bits, hoy en día después de 128, hoy en día de 256. ¿Por qué empezamos a elevar esos niveles de seguridad? Porque hay una forma de desencriptar la información que es a través de fuerza bruta. Y es, para entender ese concepto, es por ejemplo, si yo tengo una clave, entonces le digo, meto la tarjeta y la clave es 2538, no es. Bueno, 123, no. 1235, 1236, eso es poder desencriptar la información a través de fuerza bruta y es a través de ciertas maneras empezar a darle y a darle y a darle y a darle hasta el momento en que voy a encontrar esa desencripción de los datos. ¿Qué pasa? Entre más grande sea esa llave de encripción, más difícil va a ser que yo pueda desencriptar esa información. Entonces, por eso es muy importante tener esas llaves que son de alto nivel. Y la segunda misión, como les decía anteriormente, es identificar de manera que al servidor que yo me estoy conectando, sí es el servidor. Aquí les traje un ejemplo de cuando en Internet Explorer nos conectamos, por ejemplo, a Bancolombia o a otras páginas que tengan SSL de una manera legítima. Nos aparece este candadito en la parte superior. ¿Qué quiere decir ese candadito? Uno, que me estoy conectando de manera segura, de manera encriptada. Por eso cuando ustedes vayan a digitar datos como tarjetas de crédito o
o datos bancarios, deben asegurarse de esa parte. Entonces, uno, que esté encriptado, y dos, me está diciendo que la página a la que me estoy conectando sí es Bancolombia. Hay una parte muy importante en esto de la validación del servidor o validación de que el equipo que me estoy conectando sí es. Y es que hay unas entidades a nivel internacional que generan unos certificados que son avalados por cada uno de esos computadores. Cualquiera puede generar un certificado de seguridad y poder hacer esa inscripción. Pero ¿qué ocurre? Esa entidad certificadora que yo creo no es una entidad certificadora ante Internet, como lo es VeriSign. Entonces, cuando a mí me ingresa de una manera directa a la página y yo veo este candadito, quiere decir que me estoy conectando a un servidor que está encriptado y que es un certificado válido de Internet. Es decir, que ese servidor sí es al que yo me estoy conectando. Pero hay otras páginas a las cuales yo me conecto y me sale un mensaje que dice: se está conectando con un certificado no válido. Desea añadirlo a las excepciones o rechazarlo. Esos son certificados, no quiere decir que sean sitios malos. No, porque es que yo puedo generar una clave de encripción y no tengo que comprar porque es que va a ser entre la gente de mi misma compañía. Quiere decir es que ese certificado no está válido ante estas entidades a nivel internacional. Entendiendo esta parte, hay una última que me faltaba, que es la parte del DNS. ¿Qué quiere decir el DNS? DNS, por sus siglas en inglés, quiere decir Domain Name Service. Es decir, son unos servicios que se encargan de transformar las direcciones de Internet. Si yo a ustedes les dijera, por ejemplo, 74.125.229.112, estoy seguro que nadie sabe qué significa eso. Pero si yo les digo www.google.com, ya, claro, esa es la página de Google. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos DNS? Es poder transformar esos nombres de dominio o esos dominios que yo adquiero, poderlos transformar en direcciones IP. ¿Y qué tipo de dominios tenemos? Hay unos tipos de dominio que hablamos, un dominio de segundo nivel. Los dominios, a diferencia de nuestra lectura, se tienen a nivel técnico de manera inversa, es decir, de izquierda a derecha. Cuando hablamos de un dominio de segundo nivel, es cuando hablamos en una terminación, punto, el nombre de la empresa, o al revés, el nombre de la empresa, punto, la terminación. Son dominios que se compran a nivel internacional a través de empresas como DirectNIC, GoDaddy, en fin, hay un sinnúmero de empresas que hoy en día venden los dominios. Y este dominio en lo que terminan, aquí esta última parte, puede ser .com, .net, .gov, .mil, .us. Miren que ya son solo 2 letras, pero igual estamos hablando que es de segundo nivel. En fin, hay una cantidad de dominios. ¿Cuál es el dominio que yo debo utilizar? Comercialmente, todo el mundo piensa que cuando uno habla cuando se le da una página web, se habla de unas siglas que se anteponen, que es el subdominio. Ahorita vemos esa parte que es www.elnombre-de-la-empresa.com. Es normalmente lo que la gente siempre piensa. Ya cuando son entidades sin ánimo de lucro, es decir, organizaciones, ONG, hablamos de .org. Cuando hablamos de empresas de redes, hablamos de .net. Cuando hablamos de, por ejemplo, emisoras que hoy en día se andan popularizando tanto a través de Internet, hablamos de .fm, ¿sí? Sin embargo, es muy importante porque es tan apetecido esa parte del .com, porque comercialmente, estructuralmente, se ha mantenido esa partecita. Tenemos
El dominio de tercer nivel, que es el nombre de la empresa, punto cualquier cosa, punto cualquier cosa. Esa cualquier cosa sería el .com, .net, .mil, .org, y el punto cualquier cosa al final es el nombre del país. Por ejemplo, .co en el caso de Colombia, .cr en el caso de Costa Rica, y así sucesivamente cada uno de esos dominios. Con el dominio de Colombia ocurrió algo muy particular, y es que el .co es muy utilizado en Estados Unidos para las empresas de corporation. Entonces, ese .co casi que ha sido de las pocas, porque hay otras que también han empezado a llegar a ese segundo nivel, que se migraron a segundo nivel. Entonces, hoy en día podemos encontrar dominios como, por ejemplo, códigoymarketing.co, sin necesidad del .com. Es un dominio que migró de esa forma, que anteriormente tenía Uniandes aquí en Colombia, que era bastante cerrado, y en ocasiones obtener un dominio era bastante complejo porque había que demostrar o que era una empresa registrada en Cámara de Comercio, o que era una marca registrada ante la superintendencia. En fin, era algo complejo, empezó a migrar un poco y ya hoy en día ya se consigue igual en el mundo de Internet de una forma bastante sencilla, bastante simple. Y tenemos la última parte, que son los subdominios. Cuando yo adquiero ya el nombre de mi empresa, punto cualquier cosa, o el nombre de mi empresa, punto cualquier cosa, ya de ahí hacia atrás yo soy libre de empezar a crear todos los nombres que yo quiera crear. Entonces, por ejemplo, cuando se van a comunicar al correo electrónico de empresas públicas, entonces les dice, vea, el correo es pop1.une.net.com. Ese POP1 es ese subdominio que yo genero y que yo ya manejo dentro de mi dominio, dentro de mi servidor DNS. Estos han sido como conceptos muy básicos de Internet que nos permiten entender un poquito aquellas cosas, y que de pronto cuando alguien nos hable de dirección IP o de un firewall, o que les diga, vea, es que el certificado SSL no es válido, ya sean situaciones que son muy claras. Aquí hay un tema que se ha venido utilizando mucho en la parte de Internet, que es el emailing, y se ha convertido como una de las herramientas, no la única. Hay muchas otras herramientas de hacer marketing en Internet. De hecho, vamos a ver otras dos de las grandes estrategias que se utilizan a lo largo de las conferencias del día de hoy, que son igualmente importantes. Pero aquí vamos a concentrarnos mucho en lo que es la parte de emailing. ¿Qué es el emailing? El emailing es cuando yo quiero enviar una información a una persona. Esa persona, en realidad, si yo lo veo como persona receptora del mensaje, es una persona. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de llegar personalizado, tan personalizado como nuestras bases de datos nos lo permitan, ¿sí? Sin embargo, se está haciendo un push de uno a muchos. Entonces aquí es donde empezamos a ver posibles, o con Internet realmente, no solamente a través de este método, empezamos a ver posibles lo que es la parte del discúlpeme. Empezamos a ver lo que es la parte del mercadeo relacional, es decir, a pesar que yo me estoy comunicando a muchas personas, estoy haciendo un push de uno a muchos. En ese push hay varias etapas. Hay dos etapas fundamentales. Una primera etapa, que es la parte del merge. El merge es cuando yo tengo esas bases de datos y yo hago la conjunción de todos esos datos. Es decir, cuando yo digo, voy a enviarle un correo electrónico a sflores@hotmail.com. Entonces, ¿quién es sflores? En realidad sflores no solamente es un buzón, sino que sflores es Santiago Andrés Flores.
y que adicionalmente es casado y que puede tener como mascotas a Roberto y a Sara, ¿sí? Es una cantidad de información que tiene esa persona. Cuando yo voy a hacer emailing, es una de las grandes virtudes que yo puedo hacer. No solamente enviar flyer, sino que en realidad yo le envío información a esas personas y que esa persona sienta que le están hablando a ella misma. De eso se encarga el merge. Ese es simplemente coger mi pieza de correo electrónico y conjugar toda la información que yo tengo en mi base de datos. Y hay una segunda etapa que es la parte del servidor SMTP. Ese servidor SMTP ya es el servidor de correo electrónico que se encarga de coger ese mensaje y enviárselo a su destinatario. Ese es como tal el servicio fundamental que me permite ese servidor. Aquí ya empieza a través de este servidor a utilizarse unas cosas muy importantes, que es la parte de los reportes. ¿Qué reportes obtengo yo de mi servidor SMTP? Háganse de cuenta de ese servientrega que les lleva el paquete. Es 1, correos electrónicos que estén malos. 2, correos electrónicos que estén llenos. 3, correos electrónicos que estén desactivados. U otros motivos, porque hay veces que el servidor puede generar una cantidad de errores que se generalizan en ese otros motivos. Cuando yo hago envíos de correos electrónicos, se me genera, hay una parte muy importante que son los reportes. Cuando yo tengo estos reportes, tengo que tener muy claro cuál es el software de correo electrónico que yo quiero empezar a utilizar para hacer mis envíos. ¿Qué me debe permitir esos software? ¿O desde dónde hasta dónde me permiten hoy en día? Inicialmente me permitían solamente una opción, que es el reporte de cuántos correos yo envié y cuántos correos electrónicos en realidad se entregaron. Ese reporte se obtiene básicamente de saber cuántos son los correos electrónicos que se me devolvieron. Hay un segundo reporte, que en realidad este primer reporte no basta, y es el reporte más simple y que en realidad es el más básico. Hay un segundo reporte que es la apertura, que ahí es donde empieza a ser importante Internet. Internet, si yo voy a compararlo con capacidad de público al que yo llego, es un medio, digamos, entre comillas, pobre. Porque si yo hago, por ejemplo, un envío, hago una propaganda en televisión, pues yo en realidad ya estoy llegando a millones de personas. Pero empieza la primera pregunta: ¿cuántas de esas personas en realidad están viendo mi mensaje? Aquí es donde Internet empieza a ser muy preciso y donde este elemento empieza a ser muy importante. El saber cuántas personas, de cuántos me están viendo mi mensaje. Es decir, si yo tengo una estadística de rating a nivel de televisión, yo pudiera saber exactamente cuánta gente está viendo mi mensaje. Ni siquiera, si yo digo, voy a pautar en un horario prime time, voy a saber cuánta gente está viendo, porque es que, ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando llegan las propagandas en la televisión? Empezar a cambiar. Sin embargo, son medios que son muy diferentes y son medios complementarios. Acá no quiero que quede la idea en el aire que estoy sesgando un medio u otro. Todos los medios son importantes y complementarios, de acuerdo a la estrategia que yo quiera generar en el momento de mi campaña. Hay otro elemento que es el reporte de interacciones. Es decir, no solo yo saber cuántas personas le envié el correo, que se lo envié a 100.000, que de esos 100.000 me lo recibieron 90.000. Entonces, a 90.000 ya le llegué, pero esos 90.000 me lo abrieron cerca de 50.000. Ahora, de esos 50.000, ¿cuántos en realidad empezaron a interactuar con mi campaña? Allí es importante saber
esa interacción. ¿Cuándo se vuelve muy importante? Por ejemplo, cuando yo tengo news en los cuales yo les estoy enviando información a mi base de datos, yo sí quiero saber qué tipo de artículos son los que más le interesan a mi base de datos, porque es que en realidad yo puede que le esté enviando una información que a mis usuarios, a mis destinatarios, no sea tan importante, no sea tan interesante. Entonces aquí esa medición es muy importante, yo saber en qué puntos están haciendo clic. Y hay un cuarto nivel de reporte, que es el más importante de todos, que es el detallar quiénes de esas personas, quiénes de esas bases de datos se devolvieron los correos electrónicos, quiénes abrieron el correo y quiénes hicieron clic en esas interacciones. ¿Por qué es tan importante saber quiénes? Porque nos permite inclusive empezar a trabajar nuestra base de datos de manera callada. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, soy una empresa que vendo artículos y esos artículos yo tengo temporadas donde tengo las promociones de diferentes tipos de artículos y yo empiezo a enviar este tipo de situaciones, yo allí me empiezo a dar cuenta, por ejemplo, a qué personas le interesa ciertos tipos de artículos. Y ya en un momento dado puedo hacer un énfasis mayor en esas personas de ya no enviarle los tipos de artículos a todo el mundo, sino decir, vea, a estos que les gustan los artículos de deportes, vamos a enviarle ya la promoción de artículos de deportes. A estos que les gusta la parte de informática, vamos a enviarle los artículos que estamos en promoción de informática. Y así empezamos a tener mayor acceso a esas personas y empezamos realmente a aprovechar ese método. El correo electrónico. ¿Qué es el correo electrónico? El correo electrónico está dado por un buzón @ un dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo antes de hacer los envíos, yo puedo hacer una depuración preliminar de ese correo electrónico. ¿Qué depuraciones preliminares puedo hacer con esos correos? La primera, verificar que el correo electrónico tenga una buena sintaxis. Es decir, que esté escrito como buzón @ dominio. 2, que no hayan tildes, porque en los correos electrónicos no hay tildes ni caracteres especiales, como tildes, espacios, ñes y otro tipo de caracteres especiales. 3, yo puedo verificar que este dominio sí exista en Internet. ¿Cómo? A través del servidor DNS. Entonces miren que yo antes de hacer unos envíos masivos o hacer un envío a mi base de datos, yo estoy haciendo una depuración inicial de ese correo electrónico. Ya hay una tercera depuración que es absolutamente indispensable realizar un envío, que es ya para saber a través de ese servidor SMTP que vimos ahorita, me diga cuáles son los correos que están malos. ¿Necesariamente un buzón que esté lleno es un buzón malo? No, es un buzón que para ese envío no se pudo entregar, pero quiere decir que para los subsiguientes sí se puede realizar el envío. Diferente a cuando me envía que el correo está malo. Entonces allí ya es importante hacerlo. En la parte de spam, más que mirar, acá hay unas reglas a nivel comercial que son dictadas a través de la CAN-SPAM, que es para, digamos, como normalizar un poquito esos correos electrónicos comerciales. Y hablan de 7 reglas básicas. Una primera regla dice que no se puede utilizar información falsa en los encabezados. ¿Cuáles son los encabezados? Es el from, es decir, es desde donde se envía ese correo electrónico. Es el asunto de ese correo electrónico. Esos son los encabezados de ese correo electrónico. La segunda, no utilizar asuntos engañosos. Identificar que el mensaje es un anuncio, es decir, que ese asunto del mensaje
le dé una identificación a la persona que lo recibe, que es un correo comercial que se está recibiendo. Decirle a ese destinatario dónde está, dónde se encuentra esa persona que emite el correo electrónico. Informar al destinatario cómo se puede dar de alta de esa información. Ese es fundamental. Y es que en el momento que yo le hago ese envío, la persona siempre tenga la opción de darse de baja de esas listas y que no les vuelva a llegar ese correo electrónico. 6. Tener el honor que ese correo electrónico que se dio de baja, esa empresa no va a recomercializar esos correos electrónicos. Porque puede ser muy fácil, ok, no me sirven aquí, entonces vamos a venderlos en otros lados. Y 7, siempre monitorear qué es lo que se está haciendo en nombre de cada uno. Son 7 reglas muy básicas que se deben seguir en el momento de realizar envíos masivos. Hay un elemento que son las listas negras. Esas listas negras son sitios que se crean en Internet para decir de qué servidores posiblemente se están enviando correos spam, para en un momento dado, antes de yo entregarlo a los destinatarios, yo pueda hacer esos filtrados. Y en la parte de phishing, eso ha sido algo que bastante hemos escuchado, que es suplantar a los diferentes entes para que me den información, que es lo que hemos escuchado mucho en Internet, o en su defecto, yo enviar correo electrónico en nombre de otras personas. En resumidas cuentas, ¿qué obstáculos podemos tener para realizar envíos masivos desde nuestras empresas? 1. Esos anchos de banda que tengamos que sean limitados. 2. Tener un buen mantenimiento de sus servidores. Es necesario, como ya vimos, no solo tener un buen software que realice el merge o la incorporación de esa información, sino también un servidor SMTP que esté bien configurado y que me dé una buena rata de entrega. Y 3, que yo esté realizando una depuración permanente de mis bases de datos, porque esa depuración permanente, es decir, cuando yo realizo envíos masivos a esos correos electrónicos y el servidor de destino está detectando que le están entregando muchos correos que están malos, también los detecta como un spam. Entonces, estar muy pendientes de esas depuraciones. Otra, tener nuestro hosting de una manera segura, conectado a Internet, sea un hosting estático o sea un hosting dinámico. En la parte de diferencias entre estos 3 tipos de hosting, tenemos el hosting transaccional, tenemos el hosting dinámico y tenemos el hosting estático. Esto hace mucha referencia a las páginas de acuerdo a su forma. Cuando hablamos de páginas estáticas, hablamos de páginas que normalmente no cambian de información. Son páginas que están desarrolladas en HTML. Cuando hablamos ya de páginas dinámicas, hablamos de páginas que constantemente están cambiando. Son normalmente páginas que requieren CMS o software para poder manipular esa información. Y cuando hablamos de páginas transaccionales, hablamos ya de páginas bancarias, páginas donde ya es necesario realizar una transacción entre el usuario y esa página. No solamente a nivel bancario, sino también, por ejemplo, a nivel de e-commerce. Allí a nivel de e-commerce ya estamos realizando una transacción. Espero que esta conferencia haya sido un buen, digamos, como abrebocas para la parte tecnológica.